Venimos hoy, estamos aquí. Fue tu amor que de la oscuridad nos sacó a una voz. Venimos hoy delante de ti para darte el honor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Eres tú, motivo de nuestra adoración, la verdad que nuestro corazón liberó. Nadie más es digno del honor recibir, te lo damos a ti. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, oh Dios, oh no, sino a tu nombre sea dada la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero agradecer desde ya a la iglesia allí en Liniers por la invitación que me hicieron para compartir la palabra de Dios en unos pocos minutos, en donde creo que lo que vamos a compartir en este día será de mucha bendición y mucha ayuda, como lo ha sido cada uno de los mensajes compartidos a través de la plataforma de la iglesia de Liniers allí en Buenos Aires. Desde aquí en Chipoleti un gran saludo para todos, pero principalmente decirles que lo que quiero compartir tiene que ver con una serie de estudios realizados o comenzados hace ya casi un par de años en el libro de los Salmos, en donde en forma sistemática o en forma de devocional, en forma de predicación, en forma de exhortación, he ido compartiendo el libro de los Salmos en el orden en que están presentados en nuestras Biblias, que no necesariamente es el orden en el que fueron escritos. La historia que vamos a compartir en esta mañana tiene que ver principalmente con una experiencia de el autor de la mayoría de los salmos que encontramos en nuestras Biblias, una experiencia de David, una experiencia de un hombre tan similar a cada uno de nosotros en su forma de ver, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en sus pasiones, tanto las más sublimes, como era su relación con Dios, como también las más bajas, como fue su caída en pecado, y un hombre que al decir de las Escrituras era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios porque no solamente amaba a Dios, sino que cada vez que se daba cuenta que había fallado a este Dios que lo amaba a él no tardaba en reconocerlo y no tardaba en arrepentirse y pedir perdón.
pero también un hombre singular, porque sus experiencias quedaron escritas para nuestra enseñanza, quedaron escritas para nuestra formación. Y tal como muchos de los salmos que llevan precisamente su autoría, son conocidos como masquiles de David, o las instrucciones de David en función de su propia experiencia o de lo que ha vivido con aquellos que le rodeaban desde un principio hasta el fin. Yo quisiera compartir, antes de ir a un salmo en específico, la historia está detrás de este salmo, o mejor dicho, la historia detrás de una serie de salmos conocidos como los salmos de la cueva. Los salmos de la cueva, aquellos salmos que David escribió no precisamente mientras estuvo en la cueva, pero seguramente después procesando su experiencia en la cueva, en la famosa cueva de Adulam, ¿sí? La famosa cueva de Adulam. Para esto tendríamos que ir a un libro histórico del Antiguo Testamento. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 22, ¿sí? 1 Samuel capítulo 22. Una experiencia triste, una experiencia amarga de parte de David, que lo llevó a tomar una decisión extrema. Pero lo interesante cuando uno estudia el libro de los Salmos es que cuando uno comienza a relacionar cada salmo con la historia de trasfondo, comienza a entender de otra manera la escritura y comienza a comprender el porqué de frases, palabras o expresiones vertidas por aquellos que fueron escribiendo los salmos, y cuanto más en una persona tan reconocida universalmente como lo fue precisamente David. En 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 al 3, quisiera compartir esta lectura. Dice lo siguiente: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban en amargura de espíritu, todos los que estaban endeudados, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Esta es una experiencia extrema, una experiencia cumbre en la vida de David. Él sabía que por designio y por voluntad de Dios sería el rey de Israel. Pero había un gran inconveniente. Había ya otro rey en Israel, un rey que había sido soltado de la mano de Dios, un rey cuyas decisiones, una peor que otra, habían determinado que Dios eligiese a otro rey futuro, en este caso David, un rey que con el correr de los tiempos se fue transformando en alguien enajenado, en alguien fuera de sí, en alguien que motivado solamente por el odio, por el rencor, por la envidia, al no saber valorar o al no saber manejar el triunfo o las buenas situaciones que otro estaba viviendo. Aquella canción que el pueblo cantó en cuanto a los triunfos de David y los triunfos de Saúl, el rey en curso, sin duda que caló profundamente en el corazón de este hombre. Y fue escuchar aquella canción en donde dejaba bien en claro que los triunfos de David en batalla o en guerra habían sido mayores que los de él propio. Escucharlos y odiarlo profundamente su corazón fue un solo acto, ¿sí? Aquello de Saúl mató a sus miles, pero David mató los 10.000, significaba para Saúl un golpe profundo para su ego, un golpe profundo para su condición de rey. Y entonces, ni siquiera soportando la gran amistad que David había entablado con Jonatán, hijo de Saúl, ni siquiera supo apreciar lo que podía significar la amistad de estos dos varones, ayudándose mutuamente, queriéndose mutuamente y valorándose mutuamente. Fue nada más y nada menos que la gota que rebalsa el vaso en el corazón de Saúl para llevarlo a la locura total y al odio total hacia David. Entonces comienza esta persecución sobre la persona
de David. Y él tiene que huir. Tiene que huir porque hay muchas cosas que están en juego. En primer lugar, tiene que huir para no poner en juego la voluntad de Dios. Aunque sabemos que la voluntad de Dios en este caso para él iba a ser inamovible. David iba a ser reconocido como rey, tarde o temprano. David iba a ser reconocido como rey. Imaginemos lo que significa estar huyendo y estar perseguido por alguien más fuerte que alguno de nosotros. Tal vez podíamos estar deprimidos, angustiados, sintiéndonos solos y abandonados. Y posiblemente pensemos que Dios se olvidó de cada uno de nosotros. Y para completar el cuadro, la situación, vienen 400 personas con problemas peores que los nuestros. La descripción que se hace allí en cuanto a aquellos hombres que se acercaron a la cueva de Adulam significa refugio, ¿sí? La descripción que se hace de aquellos hombres, 400 hombres que se acercaron a la cueva de Adulam para seguir a David, no es la mejor que podríamos obtener si fuésemos nosotros los llamados a ser líderes de un grupo de personas. Normalmente cuando un líder busca a sus seguidores, busca lo mejor de lo mejor, los más fuertes, los más valientes, los más interesados en defender una causa, los capacitados para la guerra, los capacitados para la planificación. Normalmente cuando se arma un gabinete de gobierno siempre se espera que se busque a los mejores en cada rubro y en cada lugar para obtener los mejores resultados. David sabía que iba a ser rey. Tarde o temprano la voluntad de Dios se cumpliría para él. Y sin embargo, la historia que hemos leído en estos poquitos versículos del 1 al 3 del capítulo 22 de 1 Samuel, nos da una descripción con 3 adjetivos calificativos acerca de no solamente cómo eran, sino el estado de aquellos hombres. ¿Sí? El estado de aquellos hombres. 400 hombres afligidos, 400 hombres endeudados, 400 hombres amargados, que seguramente solamente se acercaban porque no tenían lugar a dónde ir. Leímos que yéndose David huyó a la cueva de Adulam. Lo interesante de todo esto es que los primeros que se acercan a David en ese entonces fue precisamente su familia. Su familia. Y esto es llamativo porque en principio David no fue reconocido como el rey que sería en el futuro. No nos olvidemos que inclusive en el gran triunfo de David en contra de Goliat, el paladín representante de los filisteos, aún sus propios hermanos se enojan con él porque lo ven llegar enviado por su padre para ver cómo estaban y cómo se encontraban en el campo de batalla, y se enojan mucho con él. Es decir, en el sentir y en el corazón de sus hermanos existía todavía aquel rencor de no haber sido escogidos, algunos de ellos mayores que él, quizás más altos que él y más fuertes que él, para ser el futuro rey de Israel. Y sin embargo Dios pone la mirada en aquel joven pastor, en aquel pequeño, en el más chico de todos, y lo escoge a él como futuro rey de Israel. Es decir que aún dentro del entorno familiar de David nos encontramos con ciertos resquemores. Y sin embargo, a pesar de todo esto, y con el correr del tiempo y de las circunstancias, la familia de David pudo ver en él y pudo contemplar en él a un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre valiente, un hombre con decisión, un hombre con objetivos claros, un hombre que quería honrar y agradar a Dios en todas las cosas. Y encontrar a esta calidad de hombre en esta circunstancia tan difícil llevó sin duda a su propia familia a considerar que David no era cualquier hombre. Era un hombre en dificultades, era un hombre de Dios en dificultades. Y entonces, sin duda que él necesitó de su familia, y su familia estuvo ahí en ese momento. De esta situación que hemos leído, ¿sí?, que podemos ver de qué manera David lo expresa en forma poética en el Salmo 34, en el Salmo 42, en el Salmo 57, en el Salmo 142, ¿sí? Nos podemos sacar algunas lecciones para cada uno de nosotros. En primer lugar, uno puede preguntarse ¿qué nos lleva a la cueva de Adulam? Porque no nos olvidemos que la cueva de Adulam está representando cualquier situación de vida de cualquiera de nosotros, en donde por diferentes circunstancias lo único que queremos es estar encerrado en un lugar para no tener contacto con nadie.
No sé si alguna vez le ha sucedido, querido hermano, querido amigo que me escucha en esta oportunidad. Lo que sí sé es que hay situaciones en donde no queremos ver a nadie, no queremos encontrarnos con nadie, no queremos ni siquiera enfrentar la situación y lo único que hacemos es huir para encerrarnos en un lugar. ¿Qué es lo que hace que nos encerremos? ¿Qué es lo que hace que nosotros vayamos a nuestra propia cueva de Adulam? Bueno, en primer lugar, David se sentía traicionado. Se sentía traicionado por su rey, se sentía traicionado por aquel hombre que estaba en el mando de todo un pueblo, una nación, en el mando del ejército, y que lo veía a él no como una ayuda, porque David había conseguido grandes triunfos para su rey, sino que lo veía como un peligro. Saúl perdió de vista la voluntad de Dios, inclusive perdió de vista la voluntad de Dios hacia el futuro. Podría haber dicho, bueno, yo fui un rey con mis errores y con mis dificultades, pero Dios tiene preparado algo mejor para mi pueblo. Saúl no vio las circunstancias como para que en el futuro cambie para bien, porque no quiso ver la mano de Dios poniendo un rey que sería mejor que él. Y muchas veces esto es difícil de digerir. Pensar que alguien que va a venir después de nosotros, una tarea que estemos realizando, cualquiera sea esa tarea que realicemos, y que va a ser mejor que nosotros, es un golpe duro al ego. Y ese fue el problema de Saúl. Y lo llevó a tomar las peores decisiones en contra de David. Y David contempla a su rey, contempla a su monarca, aquel que está en autoridad sobre él, y se siente traicionado. Él está bajo la autoridad de un rey que está loco, que está desequilibrado, y por alguna razón Saúl ha llegado a creer que David es una amenaza, y no lo era. Saúl era, podemos decir, el empleado más fiel que Saúl tenía, y el más efectivo en todo lo que él pensaba para su pueblo y su nación. Y era muy triste pensar que aún su propio rey sospechara de él. David se siente traicionado. Una de las cosas más duras en la vida de un líder o una persona es que a pesar de su efectividad y fidelidad se le vea con sospecha y se trate de destruirlo. Y sin duda que esto hace mella en el ánimo y el espíritu de cualquier persona, cuando queriendo hacer las cosas bien y aún haciéndolas bien, es puesto constantemente bajo una mirada crítica y descarnada, sin valorar lo que hace, sin valorar los resultados buenos que está obteniendo, y solamente se lo ve como si fuera un enemigo. David se siente trastornado. Esto lo lleva a la cueva de Adulam. David también se sentía en alguna manera incompetente, porque ella no pudo hacerle frente al problema. ¿Cuál era la otra opción que le quedaba? Matar al rey. Aquello de rey muerto, rey puesto hubiese sido una realidad para él, porque era la forma en que se manejaban las monarquías. Asesinar al rey o la muerte del rey implicaba que otra casa real asumiría el mando, y eso hubiese sido la salida sencilla y fácil para David. No le faltaba ni la valentía, ni las armas, ni las herramientas, ni los seguidores para hacerlo, y sin embargo él entendía que no eran los tiempos de Dios. Él estaba esperando que Dios actuara en ese sentido. Podremos pensar que hay dos tipos de incompetencia. La primera es cuando yo no tengo los conocimientos para enfrentar los problemas que tengo por delante. La solución para esta incompetencia es adquirir las capacidades que necesito para enfrentar ese problema. Pero hay otro tipo de incompetencia. ¿Por qué David se sentía incompetente? Es cuando, a pesar de las habilidades y capacidades, yo no puedo manejar el problema porque se sale de mis manos y de mis capacidades. Es en este momento en que me doy por vencido y decido renunciar. Algo de esto había en el corazón de David. David sabía que era capaz en todo lo que se proponía y se lo demostró el rey. Y que a pesar de su capacidad, a pesar del respaldo que Dios le estaba dando a esta capacidad, él veía que todas las cosas se desmoronaban una tras otras. Sin embargo, este tipo de incompetencia muchas veces proviene de Dios. Porque la Escritura dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y creo que en este sentido, este tipo de incompetencia le sirvió a David para ir moldeando aún más su carácter. Dios muchas veces nos lleva por este camino de incompetencia. Y es precisamente el poder de Dios se perfecciona allí en nuestra debilidad. Pablo es un ejemplo de esto. Él se sentía débil, pero dice, cuanto más débil me siento, más fuerte me siento, porque me fortalezco en Dios y en su capacidad para obrar en mí su propia y mejor y soberana voluntad. David también está herido emocionalmente. Unos versículos atrás, en el capítulo 20, versículo 41,
nos encontramos a David perdiendo a su mejor amigo, no por muerte todavía, pero sí por separación. Y dice que David lloró aún mucho más. La separación de estos dos amigos marcó o produjo una carga emocional muy fuerte en David. Y yo creo que la pérdida de este amigo lo llevó a no dejar de pensar en Jonatán, pero principalmente por esta situación. Él sabía que si Saúl moría, Jonatán también. Y esto lo llevaba a pesarle profundamente en el corazón. Una de las cosas que nos hace descender a nuestra propia cueva de Adulam es precisamente el costo emocional que pagamos con las personas que queremos y amamos, y especialmente cuando las perdemos. No hay peor cosa que perder a alguien que uno ama, y David acaba de perder a su propio y a su mejor amigo. También David está desgastado espiritualmente. En el capítulo 21 de 1 Samuel encontramos que él va huyendo, y cuando el sacerdote Abiatar le pregunta qué está haciendo, David comete un error, porque él se interesa en mantener su propia imagen de que nada sucede, y miente. Y esta mentira le costaría posteriormente la vida a 85 sacerdotes, lo que motiva posteriormente la escritura del Salmo 52. ¿Por qué David mintió en ese momento? ¿Por qué no se permitió decir que tenía problemas y que necesitaba ayuda? Y aunque fue ayudado precisamente por el sacerdote. Cuando las personas niegan su necesidad, entonces no pueden ser sanadas. En muchos lugares la gente vive enmascarada aparentando no tener ningún problema y no quiere mostrarnos que son humanos, que pecan, que tienen necesidades. Es acertado tener un vocabulario claro en este sentido cuando se nos pregunta ¿cómo estás? Muchas veces no lo queremos decir, quizás por desconfianza al que nos está escuchando, pero muchas veces con una falsa modestia decimos que estamos bien cuando en realidad estamos adentro de la cueva. Creo que tenemos que aprender a ser humanos en este sentido y a reconocer nuestras debilidades, nuestras dificultades y nuestros problemas, y aferrarnos a las promesas de Dios cuando me doy cuenta de que estoy en problemas. Es todo un ejercicio emocional, mental y espiritual, pero cuando uno aprende a hacer esto, comienza y aprende a salir de situaciones que creemos que no se van a solucionar nunca y que no van a tener la mejor resolución. También David tomó unas decisiones en la carne, porque en su necesidad de huir y de escapar del rey Saúl se relaciona con el rey Aquis, el rey de Gat. Y para salir de esa situación difícil, viviendo en medio de los enemigos, fingió ser loco. Y el rey dice, ¿acaso no me sobran locos para traerme uno más? Entonces fue allí cuando David se dio cuenta que estaba en peligro, porque había tomado una decisión en su carne, había tomado una decisión equivocada, y decide irse de ese lugar. Ya todas sus decisiones emocionales, espirituales, no le estaban sirviendo, y entonces dice, me voy a la cueva, me voy a encerrar. ¿Cómo termina David? Bueno, lo leímos en el capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 1 al 3. Termina comportándose como lo que no es. Y los versículos anteriores a lo que leímos dice que él fingió ser un loco para poder salvar su vida en medio de los enemigos. Ahora, cuando vamos al Salmo 142, ahí aprendemos de qué manera David enfrentó su propia cueva de Adulam. ¿Sí? Salmo 142 dice lo siguiente, un salmo muy cortito, 7 versículos. Dice: petición de ayuda en medio de la prueba, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, y delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, y en el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido.
y líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Un salmo maravilloso, hermoso. El Salmo 142 es uno de los salmos de la cueva. Si vemos todo el salmo, encontraremos pronombres personales. Tú me conoces, tú sabes mi camino, tú ves a mis enemigos. Se está refiriendo a Dios y dice, y está reconociendo que en medio de esta situación difícil, ese tú es importante para su vida. ¿Es importante para nosotros Dios? Sabemos que nos conoce, sabemos que Él conoce nuestros caminos, sabemos que Él ve a nuestros enemigos opositores. Entonces aquí nos encontramos con un David que posteriormente a la experiencia de la cueva de Adulam piensa en todo lo que vivió y escribe estas palabras maravillosas. David le pide a Dios en casi 7 veces que haga algo por él y le pide que lo ayude, que venza a sus enemigos, que tome su causa en sus manos. David quiere ver cómo Dios mira la situación y también busca ser de bendición a los demás, y de hecho que lo fue, sin duda que lo fue. Uno puede preguntarse, ¿qué sacamos de la cueva de Adulam? Bueno, en el Salmo 34 encontramos cuáles fueron las respuestas que seguramente David le dio a aquellos hombres que se acercaron a él en busca de ayuda. ¿Nos acordamos? Aquellos que se acercaron a él estaban afligidos, estaban endeudados y estaban descontentos. Afligidos por su situación, endeudados económicamente, habían perdido todo seguramente en la persecución de Saúl, y descontentos porque la vida les estaba yendo muy mal. Y en este Salmo, el 34, David dice lo siguiente, a los afligidos, en el versículo 8 le dice lo siguiente: gustad y ved que es bueno Jehová. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él, dichoso el hombre que confía en Él. Estas son palabras para los afligidos. Una persona afligida pierde de vista lo que Dios puede hacer por él o por ella. Y estas palabras de David seguramente quedan así de las palabras que él dirigió a este grupo de personas, los afligidos. Y le dijo, bueno, es real tu situación, es real lo que están viviendo, pero ¿saben una cosa? Hay algo más grande que tu propia situación. Y es la posibilidad de experimentar en tu relación con Dios. Prueben, vean, gusten, que aún en medio de circunstancias difíciles, Dios es bueno. Y hay una gran bienaventuranza para todos aquellos que se refugian en Él. En este momento esta cueva en la cual estamos es un refugio físico, es verdad, pero un refugio mucho más grande. Es el refugio que Dios puede dar, porque es un refugio que comienza desde adentro hacia afuera, desde el alma hacia afuera. Podemos estar en la peor de las circunstancias, pero cuando vivimos apegados a Dios, a través de nuestra experiencia con Cristo, a través de nuestra vida espiritual, relacionado a través de la palabra de Dios, a través de la oración, nuestra comunión con Él, unidos a Él, sin duda que ese es el mayor refugio que podemos tener. A los endeudados les dice en el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Hombres que quizás por la fuerte imposición de impuestos de parte del rey Saúl, hacia su pueblo, habían perdido absolutamente todo, no podían sostenerse. Y sin embargo, estas palabras de aliento siguen siendo aún para este día, para nosotros, en este siglo XXI que nos toca vivir, palabras reales. Vivimos en un sistema que cada vez oprime más y desde lo económico ni qué hablar. Pero Dios dice que aquellos que tememos a Dios, nada falta, nada nos falta. Y esta ha sido una experiencia diaria, quizás en muchos de los que estamos presentes en este día. Vuelvo a compartirlo, lo he compartido muchas veces porque fue una experiencia que marcó mi propia vida. En una etapa en donde el trabajo escaseaba y en donde vivíamos en el día a día, si había una frase que partía mi alma, mi corazón, era llegar a casa y mi hijo Luciano, chiquitito, nos preguntaba, papá, ¿qué vamos a comer hoy? Y es la peor expresión, la peor pregunta que te puedan hacer, especialmente en momentos difíciles, cuando el trabajo no sobra o el trabajo escasea. Y sin embargo era la frase que
me llevaba a levantar mis ojos al cielo y decirle con total confianza a mi hijo, Dios nos va a proveer. Y fue así, porque aún en momentos muy difíciles económicamente hablando, nunca nos faltó. Dios estuvo ahí. Temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. A los descontentos, David les dice en el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A veces creemos que lo que tenemos no nos alcanza y no nos damos cuenta de nuestra riqueza en Dios, nuestra riqueza en Cristo, y podemos pecar en nuestro descontento. Y sin embargo, nos encontramos con que somos llamados a aprender a contentarnos según la situación, o sin importar la situación que nos toque vivir, con poco, con mucho. Pero la verdad es que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y por último le dice a todo el grupo reunido en aquella cueva, les dice en un discurso resumido, muchos son los males del justo, podremos decir, oscuras y solitarias son las cuevas del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Salmo 34, 19 al 22. Quizá nos encontremos en nuestra propia cueva de Adulam. Y la verdad es que muchas veces pasamos por circunstancias o situaciones similares a esta. Y sin embargo, si esa cueva es parte del plan de Dios para formar nuestro carácter, nuestra forma de ser, de pensar, bienvenida sea, bienvenida sea. Y lo más grande es que después de esta experiencia podremos mirar hacia atrás y decir, como dijo Job, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven, o te ven de otra manera, te ven de una manera distinta, Dios. Te veo involucrado, te veo preocupado, te veo ocupado en mi vida. Y aunque pasé por esta experiencia difícil, sé que estuviste allí. Lo último que quisiera decir es que no hay afligido, ni endeudado, ni persona descontenta que no pueda dirigirse a Dios. Quizás usted que está escuchando en esta oportunidad este mensaje compartido, quiero decirle que Dios es experto en cambiar situaciones. Pero es experto en cambiar la peor situación que cualquier ser humano puede experimentar, y que es la situación del pecado, que es la situación de aquel que está lejos de Dios. Pero para que esto cambie es necesario reconocerlo delante de Él. De la misma manera en que existió un David para aquellos hombres, hoy existe otro David, otro rey, el mismo Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a ocupar su lugar y mi lugar en una cruz, y busca en la miseria de este mundo aquellos que quizás podríamos ser desechados por este mundo, y sin embargo Él nos llama para que estemos con Él. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En ese grupo estamos cada uno de nosotros. Y sin embargo Dios nos sigue buscando. Y lo hace de tal manera que envió a su propio Hijo, Jesucristo, para que muera por usted en su lugar en una cruz, para que cargue sus propios pecados, y los míos y los de toda la humanidad. Pero lo único que hace falta es, como hicieron aquellos hombres que se acercaron a David, reconocer nuestra condición y buscar ayuda. Si usted entiende que es pecador delante de Dios, no tarde, acérquese a Él, búsquele. No está lejos de aquellos que lo buscan y le invocan. Pero para eso es necesario un corazón arrepentido, que pueda nada más y nada menos que decir con pocas palabras, como lo puede hacer en esta oportunidad, allí donde está, decirle: Señor, sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Quiero que perdones mi vida, que perdones mis pecados. Quiero ser un hombre transformado. Quiero ser un hombre, una mujer, un joven, un niño quizás, un adolescente, limpiado, hecho nuevo, con una vida nueva, con eternidad. Esto solamente lo puede dar un Rey único, un Señor único, un Salvador único como es el Señor Jesucristo. David en su momento solamente le pudo dar a aquellos hombres una identidad, una vida nueva, una posición nueva,
Muchos de ellos fueron reconocidos como los valientes de David, aquellos guerreros que no eran mercenarios, sino que eran hombres fieles a su rey y que por lo tanto cumplieron el propósito para el cual fueron llamados por él. Salvando las distancias, hoy no es distinto y es mucho mejor, porque somos llamados a dejar este mundo y a servir a un Dios maravilloso, grande, que ha prometido cambiar totalmente nuestra vida, pero no en lo exterior exclusivamente, sino desde adentro hacia afuera. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una vida nueva. Y lo más importante de esto, una vida que es eterna en los cielos. Y esto solamente lo puedo dar a aquel que triunfó en la cruz, triunfó sobre la muerte y ha triunfado sobre este mundo. Quiera el Señor, quiera Dios que lo compartido en esta mañana nos sirva a todos. Para los que ya somos hijos de Dios, entender que a veces circunstancias difíciles sirven para moldearnos y para hacernos diferentes y mejores para Dios. Y aunque estemos en una cueva, póngale el nombre que quiera a esa cueva. Dios quiere acompañarnos en esas circunstancias y sacarnos de esas circunstancias para hacer lo que Él quiere que seamos para Él. Y si usted no es un hijo o una hija de Dios, su vida sin Dios es una vida en una cueva, de la cual solo no puede salir. La solución está allí, al alcance de su mano, en su corazón, en sus labios. Crea en Jesucristo y recíbale como único y suficiente Salvador para ser un hombre y una mujer nuevo, cambiado por Él, limpiado por Él, perdonado por Él y por sobre todas las cosas, para Él. Queridos hermanos, gracias por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios y anhelo que sea de bendición para todos. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.